de la vida moderna le produce acidez, tenga siempre a... 9 de cada 10 estrellas de Hollywood. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a su noticiero México FM. Actitud de rebeldía. También, de parte de los médicos, crean una disolución social, esto como una forma de desafío hacia el gobierno. Los hippies comienzan en Estados Unidos. Los gobiernos capitalistas temían que los hippies se expandieran por todo el mundo. Y tal vez un suceso, el más importante, o el que detonó el movimiento del 68, surgió en 1966. Esto a causa de alumnos que levantaron la voz por causa de la alza de la tarifa en el transporte público. Lamentablemente el alumno fue asesinado por policías vestidos de civiles. La única declaración o la declaración que dio el gobierno fue que había sido asesinado por algún individuo o persona de un país extranjero o externo. Y por último hablaremos de los movimientos sociales que influyeron en la sociedad. Comencemos con el movimiento feminista. Las feministas en ese entonces lo que buscaban era eliminar cualquier tipo de desigualdad entre hombres y mujeres, y también al mismo tiempo buscaban mayor oportunidad en el ámbito del estudio, en el ámbito político, en el ámbito laboral y en el de prensa. Y tampoco no podemos olvidar el movimiento hippie. Los hippies lo que buscaban era externalizar cualquier filosofía, la filosofía anarquista, pero esto siempre no utilizando la violencia. No solo eso, también tenían una gran preocupación por el medio ambiente. Buenas tardes, con Ulises Mora Calvario. El día de hoy hablaremos de las causas endógenas, exógenas y factores sociales que influyeron en el movimiento estudiantil del 68. Comencemos con algunas causas exógenas. Comenzó con los jóvenes que tomaron a la Revolución Cubana como un signo principal o algo con lo que ellos se sentían identificados. También hubo un gran crecimiento económico mundial en la época de los 60, pero se preguntarán ¿por qué es una problemática un crecimiento económico mundial? El problema fue que los médicos seguían recibiendo sueldos bajos, pequeños, magnos. Y surgió un falso rumor en el que decía que los médicos no iban a tener un aumento de sueldo ni tampoco un aguinaldo en ese año. También un factor muy determinante fue que los jóvenes tomaron al rock and roll como su música, y no solo eso, sino como un signo de liberación sexual. En ese tiempo, los jóvenes eran rebeldes, era algo con lo que se caracterizaban. Eso se podía observar ya que los padres eran tomados como las momisas. Algo que caracterizaba a los jóvenes o su actitud en ese tiempo era que tenían cabello o melenas largas, las mujeres usaban minifaldas y escuchaban rock and roll. El gobierno culpó a esto o lo identificó que la actitud rebelde de los jóvenes provenía de influencias o factores externos. Ahora hablaremos de algunas de las causas endógenas. Comienza en los jóvenes o en la sociedad, que en ese tiempo una de sus características era que mostraran una actitud de rebeldía. También, de parte de los médicos, crean una disolución social, esto como una forma de desafío hacia el gobierno. Los hippies comienzan en Estados Unidos. Los gobiernos capitalistas temían que los hippies se expandieran por todo el mundo. Y tal vez un suceso, el más importante, o el que detonó el movimiento del 68, surgió en 1966. Esto a causa de alumnos que levantaron la voz por causa de la alza de la tarifa en el transporte público. Lamentablemente el alumno fue asesinado por policías vestidos de civiles. La única declaración o la declaración que dio el gobierno fue que había sido asesinado por algún individuo o persona de un país extranjero o externo. Y por último hablaremos de los movimientos sociales que influyeron en la sociedad. Comencemos con el movimiento feminista.
Las feministas en ese entonces lo que buscaban era eliminar cualquier tipo de desigualdad entre hombres y mujeres, y también al mismo tiempo buscaban mayor oportunidad en el ámbito del estudio, en el ámbito político, en el ámbito laboral y en el de prensa. Y tampoco no podemos olvidar el movimiento hippie. Los hippies lo que buscaban era externalizar cualquier filosofía, la filosofía anarquista, pero esto siempre no utilizando la violencia. No solo eso, también tenían una gran preocupación por el medio. Muy buenas noches, mi nombre es Yosehani Herrera Ramírez y hoy hablaremos un tema bastante interesante que es el movimiento estudiantil de 1968. Bueno, el movimiento estudiantil de 1968 fue desarrollado por varias universidades, pero también hubo distintos participantes, como pueden ser intelectuales, amas de casa, profesores, obreros y algunos trabajadores de la Ciudad de México, que fue reprimido por el gobierno mexicano mediante la matanza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. El genocidio se cometió en contra de una manifestación pacífica ocurrido por el ejército mexicano y por el paramilitar Batallón Olimpia Tlahuada por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento. Este conflicto básicamente dio inicio el 22 de julio del mismo año, con una pelea entre universidades rivales por la preparatoria Isaac Ochoterena en la Ciudadela, lo que puso en manifiesto a la rivalidad entre el Instituto Politécnico y la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta época de manifestaciones en nuestro país, justo habían llegado los periodistas de todo el mundo, porque México era la sede de los Juegos Olímpicos que dio inicio el 12 de octubre del mismo año, por lo que el gobierno le interesaba que la imagen de nuestro país fuera de paz y cordialidad, ya que todo el sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos, ocultando y controlando muy bien a todos los medios informativos sobre lo que había sucedido, porque el gobierno quería aparentar que no estaba sucediendo nada en nuestro país y promovía con mucho más alenco las Olimpiadas del 68, próximas a celebrarse en México y que se inauguraría el próximo 12 de octubre. Durante este movimiento también hubo distintos el genocidio fue que los propios militares, los granaderos, incitaron dentro de los edificios de las universidades a atacar a distintos estudiantes que habían participado en la misma manifestación para que no dijeran nada durante la época de las Olimpiadas. Y bueno, con esto me despido. Muchas gracias. Consecuencias del movimiento estudiantil de 1968. Fue una explosión política que dejó honda huella en el país. Es evidente que el movimiento cristalizó en cambios institucionales, la reforma política de 1977, la creación de la Comisión de los Derechos Humanos de 1990, traumas de la masacre de Tlatelolco y como fue un proceso la experiencia por parte de los estudiantes. El deterioro de la enseñanza profesional, derogación del delito de disolución social, la libertad para fundar partidos políticos, respuesta violenta por parte del gobierno, represión por parte del ejército con fuego. Hablaremos sobre la desintegración de la URSS. Estados Unidos fue el más beneficiado, ya que la URSS siempre fue su rival, y así se pudo convertir en la gran potencia mundial en la forma económica, política y militar. También afectó de manera negativa a las repúblicas de la Europa del Este y Oriente Medio, con conflictos bélicos y inestabilidad económica. Hizo que los países que dependían de Moscú pudieran ser independientes. La Unión Europea los recibió con el objetivo de poder hacer un mercado más grande y una unidad política y económica para así poder superar a Estados Unidos. Esto se vio reflejado en 1992 con Maastricht. El objetivo era la explotación de recursos naturales y energéticos de otros países. Así, después pudieron crear una moneda única para toda la Unión Europea. También otros países pudieron incrementar la actividad comercial como lo fue Japón, China y Corea del Sur.
Y en noticias más importantes sobre la desintegración de la URSS presentamos algunas de las cosas más complejas y más importantes, entre ellos cuando Gorbachev empieza la perestroika. También como el triunfo electoral de los grupos nacionalistas en las instancias públicas fue una de las causas. De ahí prosigue el derrumbe económico del país que arrastró en su caída de las finanzas de los estados satelitales de la URSS. Y una de las más importantes fue el éxito del populista Boris y Yeltsin. El bloque soviético estaba muy rezagado respecto al occidente, o sea, era muy diferente, y esto era en la aplicación de las innovaciones de la alta tecnología en la producción de armas no militares. Poco después de la iniciación de la Revolución Rusa, los comunistas no tardaron en ocasionar terror, ya que comenzaron con la matanza de niños y la iniciación de campos de concentración para contrarrevolucionarios. El primer campo establecido fue en 1917 en el Ártico, pero para los años 30 pasaron de ser prisioneros a ser esclavos, ya que estaba al mando de la policía secreta. Stalin subió al poder en 1924 tras la muerte de Lenin. Con esto fortaleció la implacable dictadura. Esto dejó muchos muertos a cargo de la represión. Fueron más de 65 millones de víctimas. Todo esto se debe a la clasificación de clases sociales y que no aceptaban las leyes soviéticas. Hola, mi nombre es Jacqueline y a continuación hablaremos sobre el movimiento estudiantil del 68. Durante la década de los 60 surgieron otros movimientos que influyeron en la sociedad. Uno de ellos fue la tercera ola del movimiento feminista. Este buscaba eliminar toda desigualdad entre hombre y mujer, conceder más espacios laborales de prensa, estudio y poder político a las mujeres. Su bandera era la de la igualdad y los derechos sexuales. Otro movimiento es el movimiento hippie, que externaliza la filosofía anarquista alejada de toda práctica violenta y con una gran preocupación por el medio ambiente. Los marxistas, al igual que las feministas, se sumaron al frente sexual. A continuación pasaremos con mi compañera Diana. El pasado 22 de julio hubo un pleito entre estudiantes de escuelas vecinas, las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria Isaac Ochotenera incorporada a la UNAM. La autoridad llamó a los granaderos, quienes agredieron a los estudiantes. Más tarde, el 26 de julio, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional hicieron una manifestación por la violencia policíaca, misma fecha en que los estudiantes de la UNAM realizaban una marcha de apoyo a la Revolución Cubana. La primera debía terminar en el casco de Santo Tomás, pero al cabo de la protesta se desvió hacia el Zócalo. En la calle Palma esperaban los granaderos, que la reprimieron violentamente. Estos fueron los primeros enfrentamientos. El objetivo de este movimiento estudiantil es buscar un cambio democrático en el país. El pueblo está cansado del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Queremos y necesitamos libertades políticas y civiles, mayor igualdad y la renuncia al gobierno del PRI. 2 de octubre de 1968. Miles de estudiantes se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas para realizar un cateo. El objetivo era dar a conocer un pliego petitorio de 6 puntos al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Los políticos realizaron cateos y detenciones ilegales de los manifestantes. Según declaraciones de las autoridades, entre 30 y 40 personas fueron asesinadas y 1.500 fueron detenidas. Pero realmente no se sabe cuántas personas fallecieron ese día. Muchos estudiantes aseguran que hubo más de 30 o 40 asesinados. Como sabrán, nuestro presidente Miguel de la Madrid ha introducido un nuevo sistema a nuestro país llamado neoliberalismo. Veamos de qué se trata. Por otro lado, las organizaciones políticas, los partidos de izquierda y las organizaciones sociales populares que hacen vida abajo sobre la bandera del comunismo y socialismo, que estas a su vez son grandes extractores para la filosofía del neoliberalismo. También se le oponen sectores críticos del capitalismo, que es acusado de ser corporativista e imperial. Gracias. Como podemos ver, es un sistema poco favorable en nuestra economía de nuestro país. ¿Y ustedes qué opinan en casa? ¿Crees que es favorable o no en nuestra economía? Nos vemos en la siguiente transmisión y hasta la próxima. Desembrión B.